Los mitos antiperonistas buscan trazar una línea que divide al país entre los que son conscientes de sus ideas políticas y aquellos que son manejados o manipulados por medio de la demagogia. Son mitos que esconden un profundo desprecio de clases, ya sea por temor, ya sea por frustración, y son muy habituales que los pobres hacen el asado con parqué, que los trabajadores que van a una movilización lo hacen por el choripán y la gaseosa. Aclaremos, se puede criticar al peronismo legítimamente como se puede criticar a cualquier movimiento popular. Lo que no es aceptable es que para hacer esas críticas se apele a prejuicios profundamente arraigados y muy discriminatorios. A través de la reflexión, de la investigación, del diálogo y sobre todo del humor, podemos cuestionar estos prejuicios del sentido común y construir juntos nuevos sentidos. En ese desafío se construye Mitomanías Argentinas. Yo soy de la Grimson, loco. Rudy, subí y ganate el choripán. Dale. Todos los movimientos populares tienen mitos. Miren, de los comunistas dicen que se comen a los chicos. De los liberales dicen que luchan por una desigualdad más justa. Ningún movimiento popular tiene tantos mitos como los peronistas. Y son todos ciertos. Esto de que Perón era un tirano. Miren que en Argentina tuvimos tantos dictadores como para armar un equipo de fútbol. En el arco, Uriburu. Línea de 4, Ramírez, Farrell, Lonardi y Aramburu. Mediocampo, Onganía, Levingston y Lanuse. Y en la delantera, Videla, Viola, Viñone y director técnico Galtieri. Pero de todos ellos, todos tuvieron que estar en el país para gobernar. Y todos, para poder ser dictadores, se tuvieron que tomar el laburo de dar un golpe de Estado. Pero no, nunca conocí un tirano tan democrático. No se tenía que tomar el laburo. Iban los peronistas y decían, general, tranquilo, nosotros vamos, ganamos las elecciones, después usted viene y tiraniza tranquilo. Buenas noches, Perdomo Casola desde Estudio le habla. Dígame, ¿usted tiene una ideología o un pensamiento político propio o su postura es simplemente estar en contra del peronismo? Yo soy peronista y soy un todo sincero. Si digo lo que yo pienso y lo digo con razón, odia Perón, odia Perón. Miren que en Europa de tiranos saben. Tuvieron monarcas absolutistas, déspotas ilustrados, uno que dijo el Estado soy yo, zares, kaisers, y después en el siglo XX, Mussolini, Stalin, Franco, Hitler. A todos esos los entendían a todos, a Perón no. Es lógico, pues los tipos en Europa se preguntaban, pero a ver, ¿qué clase de tirano es este? Que gana elecciones, no invadía ningún país, no le declaraba la guerra a nadie. Ahora, vamos a ser sinceros, no es fácil de entender al peronismo. Para nosotros tampoco es fácil, porque cualquier tirano, cualquiera, viene y tiene su verdad y trata de imponer su verdad y es la única, qué sé yo. Los peronistas tienen 20, para que elijas. ¿Qué tirano te da para elegir? Y la otra cosa que los entiende, pero para nada, es la de la militancia. Horas parado caminando por un choripán. Si hay que estar horas parado,
esperando una mesa en un restó en Palermo. Porque hay un chef internacional que te va a hacer un mezclum de verdes o comida molecular. Esa militancia yo la entiendo, pero esto otro no. No entiendo nada. Los voy a dejar acá porque además, gente, me tengo que ir rápido porque tengo un asado y me toca a mí llevar el parqué. Los argentinos ya estamos como para hacer un balance del peronismo. Un balance argentino, más allá de los peronistas, los antiperonistas. Tratar de entender un poco nuestra historia. Wittgenstein, uno de los grandes filósofos del siglo XX, decía: si un león pudiera hablar, nosotros no lo comprenderíamos. Para Wittgenstein, el lenguaje estaba enraizado en culturas. Y si vos no comprendés una forma de vida, nunca podés comprender su lenguaje, sus palabras. Sean las de un chino, sean las de un león, sean las de un pobre, sean las de un rico. Para entender lo que dice, hay que entender también cómo vive. ¿Nunca te preguntaste por qué en la primaria, en la secundaria, siempre cuesta llegar al capítulo del 45 al 55? ¿Por qué nos cuesta hacer un balance? Uno podría decir que el 17 de octubre de 1945 habló un león. Uno de los más grandes historiadores radicales de la historia dijo, al final de la jornada del 17 de octubre, yo no sabía que esta gente existía. Como no comprendía su forma de vida, tampoco podía comprenderlos en ese momento. A ver. 너는 내가 저기도 와가지고 많이 왔어도 어떻게 저기만 하면 너는 저기만 하는 거야. 그렇게 하면 어서야 네가 한 번 좀 왜 여기까지 온다는 거야, 네가. 너한테 마음을 줘도 너는 저기만 해. 요거만 정도 요거만 해. 그러니까 난 더 이상 싫어. 야, 러셀리야. 여기서 끝나. 여기서 끝나. 여기서 끝나. 더 이상 돈 싫어. 돈 싫어. Una de las tragedias más grandes de la Argentina es que ese momento de nuestra historia fue mirado, fue leído, fue interpretado desde una matriz europeísta. Quiero decir, lo que estaba sucediendo en la Argentina fue analizado como si estuviera sucediendo en Europa. ¿Qué sucedía en ese momento en Europa? Era la derrota en ese momento, después de su ascenso, de la catástrofe que produjeron el nazismo y el fascismo. ¿Qué fue lo que se dijo en aquel momento de Perón? Que era un nazi fascista. ¿Qué elementos de la realidad trataban de tomar aquellos que lo acusaban de nazifascista? Había estudiado en Italia, en sus discursos apelaba a muchísimas tradiciones políticas, le hablaba a las masas empobrecidas y estaba lejos de lo que en el siglo XXI se considera un demócrata perfecto, hecho y derecho, que habrá que ver a dónde existe. Ahora bien, hay algunos detalles relevantes para entender por qué Perón no tenía que ver con esas categorías que hablaban de fenómenos europeos. Hitler y Mussolini invadieron países, ocuparon Europa, mataron a millones de personas, organizaron campos de concentración, fusilaron a todos sus opositores. Perón no le declaró la guerra a nadie, no fusiló a nadie, no armó ningún campo de concentración. Pero la verdad es que aquellos que lo acusaban de ser un tirano y un dictador, cuando pudieron, bombardearon la Plaza de Mayo, dieron un golpe de Estado para instaurar la democracia, prohibieron la palabra peronismo durante años y durante 18 años que se presentara el Partido Justicialista a las elecciones y mandaron a fusilar a los opositores peronistas. ¡Atención! ¡Atención! Radio El Espectador interrumpe su programa para dar una noticia sensacional. Ha estallado la revolución en Argentina. Ejército, Marina y Aviación se han levantado en armas. Los civiles apoyan el movimiento. Córdoba es el centro de la revolución. Desde ahora, la voz de la libertad. Pero los bombas del barrio no.
Está muy bien que alguien pregunte, Perón, en 1945, ¿era un demócrata como los que conocemos en el siglo XXI? Por supuesto que no. Pero a Perón hay que compararlo con sus contemporáneos de otros países y también con sus contemporáneos argentinos. Cuando se toman criterios del siglo XXI para analizar 1950, los historiadores impugnan esa metodología porque la denominan anacronismo. El anacronismo quiere decir que vos aplicás los criterios de tu época para evaluar una época completamente distinta. Y eso lo vemos muy frecuentemente cuando alguien dice, a mí no me gusta Aristóteles porque en Grecia había esclavos. Para entender mitad del siglo XX hay que ubicarse en los contextos y en los debates de ese momento. Y la idea es más o menos así. Hacemos que los ricos repartan un poco la torta. Y para que puedan hacer quilombo, a los pobres los organizamos. No van a dar bola, general, porque le mejoramos la vida. O sea, después le explicamos a los ricos que si no entregan un poco de lo que tienen, se lo van a comer crudo. Cierra todo. Le ponemos sanmartinismo o algo así. Sos San Martín, no se vale. Sos San Martín, no se vale. Pero vayamos a los mitos que siguen vigentes, por lo menos algunos. El clásico, típico, extraordinario asado con parqué. El mitómano es inteligente, le pone parqué. ¿Cuántas de las viviendas populares que se construyeron en la Argentina en los últimos 70 años habrán tenido parqué? Pero el mito del asado con parqué tiene otras cuestiones. Primero, la vivienda es un regalo del Estado. Hasta donde yo sabía era un derecho. Y los derechos no pueden regalarse. Segundo, la vivienda tiene parqué. Tercero, la gente es ignorante y destruye lo que le dan. Nunca nadie hizo asado con parqué, pero quedó el mito. Quedó flotando, socavando la idea de que existen derechos sociales, socavando la idea de que los ciudadanos nunca destruyen las conquistas. Andá y fíjate, andá a cualquier barrio popular. Ahí donde el Estado les da un terreno, un lote, las personas construyen una casa y la cuidan. Van poniendo ladrillo sobre ladrillo, la van mejorando con los ahorros de cada semana, de cada mes, de cada año. Nadie destruye sus casas. Acá hay millones de hogares en este país que han sido construidos con las manos de sus propios habitantes, que nunca destruyeron esas viviendas. Incluso los peronistas muchas veces construyen un mito que dice solo los peronistas entendemos a los peronistas. Lo que pasa es que cuando el antiperonismo toma un cariz tan visceral, una potencia tan fuerte de estigmatización, hay algo en esa frase que tiene mucho escepticismo sobre la posibilidad de comprensión entre los seres humanos, que tiene cierta validez, solamente parcial, y que puede traducirse de otra forma. Quienes estigmatizan a las clases populares jamás podrán comprenderlas. Y ahí viene el otro mito, que lo escuchamos todos los días, que dice, marchan por un choripán. Hay una movilización popular, los llevaron en micro, los movilizó el aparato, los llevaron arrastrados, están movilizados por el clientelismo. Ahora, es muy difícil salir de la mitomanía, porque hay una trampa en el lenguaje. No dice, ellos fueron en micro, dice, los trajeron en micro. ¿Quién los trajo? Hay un halo de misterio, ¿no? No se sabe, alguien opera desde la trastienda esa movilización. Ahora, yo hago una pregunta. Suponete que vos vivís a 2 horas del centro. Suponete que tenés ganas de participar en una movilización. Suponete que tenés ganas de ejercer tu derecho a una protesta. ¿No trataría de alquilar un micro con tus vecinos? ¿No trataría de moverte en un transporte más adecuado? ¿Acaso
quienes protestan contra los que se movilizan estarían dispuestos a viajar 2 horas por la ciudad para ir al cine? Ok, Grimson, todo muy lindo, pero más allá del piripipí, vamos a ver qué dice un médico que estudió medicina, que es una cosa que cura a la gente, no como la antropología, que solo se dedica a mirarla. Entre los alimentos de la categoría de las carnes y sus derivados que podemos hallar en nuestra carnicería amiga está el chorizo. Veamos el informe, por favor. Rico en proteínas, hierro y calcio, el chorizo es un alimento completísimo que se utiliza en marchas políticas debido a su gran aporte energético emotivo. Con los nutrientes de un solo chorizo, una persona de estatura media puede caminar hasta 153 kilómetros sosteniendo una bandera de gran porte. Esto lo vuelve el alimento estrella de los actos políticos y de cualquier evento organizado para adorar al demagogo de turno. ¿Cómo la ve a Remedio repartiendo ropa? En contacto con los pobres. Pénselo, general. Sería algo revolucionario. O por lo menos parece revolucionario. Ya tengo el eslogan, ya tengo. Para un sanmartiniano, nada mejor que otro sanmartiniano. La B, la S. Perdomo, ¿usted se siente influido por el peronismo? Es decir, ¿usted siente que la influencia del peronismo ha calado en usted? Yo siento que mi destino me haciendo recordar a ese trabajador del pueblo que con él creyó ganar. Para mí no, para mí no, para mí no, para mí no. El aporte del pan y la gaseosa cola potencian las propiedades del chorizo en un cóctel gastropopulista. 1.600 calorías ingeridas por un adulto producen la pérdida de un 92% de su condición de civilidad, condición que no recuperará jamás. ¡Viva la libertad! ¡Eso! ¡Viva la libertad! Yo quiero sacarme una duda. Pues dice, toda la primaria, toda la secundaria, nunca una clase sobre peronismo. Sí, hasta hace muy poquito el peronismo realmente no se estudiaba. A mí me pasó lo mismo que a vos. En la escuela secundaria jamás vi nada que tuviera que ver con el peronismo, porque estaba esta idea tan clásica de que la historia se podía solamente pensar, por lo menos había que esperar un siglo que sucediera entre ese pasado que se revisitaba y este presente. Por lo tanto, todo lo que era historia contemporánea quedaba de lado, y más si era historia argentina. Quizás tenía que ver con esto de la fobia a los conflictos, evitar todo lo que tuviera que ver con momentos conflictivos del pasado argentino, y por supuesto el pasado reciente era algo que estaba en el pasado, ahí nomás, y al mismo tiempo se podía discutir en una mesa, por lo tanto, sacárselo de encima, ¿no? ¿El peronismo fue fascista? Epa, qué pregunta. Y yo creo que fue, si se quiere, la matriz de lectura que tuvo la oposición en el año 1944, 1943, para entender a este coronel que era Perón. Y en el año 45, por supuesto, esa matriz de lectura fue la que se expandió. La idea fue Perón es fascismo. Por lo tanto, se sacó una conclusión más que apresurada. Como el fascismo y el nazismo estaban siendo derrotados en Europa, se supuso que Perón terminaba su carrera política en la Argentina. El error garrafal probablemente, que no se vio, que no lo vio la propia izquierda, no lo vio el socialismo, no lo vio el Partido Comunista, es que Perón movilizaba a las clases trabajadoras, fundamentalmente y sobre todo a aquellos humillados y ofendidos, como diría después Rodolfo Walsh, que estaban buscando por fin algún tipo de justicia a sus tantas reivindicaciones que habían sido postergadas. Eso no se vio, mientras que el fascismo en Europa lo que había hecho era movilizar a las clases medias contra la revolución trabajadora que había tenido lugar entre el año 1918 y 1921. Se vive en Europa un momento revolucionario obrero muy, muy fuerte. El fascismo es una respuesta a ese movimiento obrero. En el caso del peronismo, precisamente es lo contrario, es la movilización de las clases trabajadoras finalmente luego de tantos años de haber estado postergadas, ¿no? El peronismo en el 45-46 implicó, además de los cambios sociales que conocemos, ¿implicó algún cambio cultural en la Argentina? Yo creo que sí, implicó cambios culturales contundentes. Por uno podría leer, y yo creo que el peronismo se lo puede leer por entero de esa manera, siempre en la reacción de la oposición respecto de él. Algo ahí que me interesaba traer como cuestión es esto de alpargatas sí, libros no. Se suele decir que alpargatas sí, libros no, y yo lo llegué a creer.
incluso, había sido una consigna coreada por los sectores trabajadores del 17 de octubre del 45. Realmente no hay manera de comprobar eso. Lo que sí es absolutamente cierto es que Américo Scioldi, uno de los dirigentes más importantes del Partido Socialista, dicta un curso fundamentalmente dirigido a maestros en la Casa Socialista a finales del año 45, principios del año 46, que se llama Alpargatas y libros en la historia argentina. Lo que hace Américo Scioldi es construir esa dicotomía alpargatas y libros, y parece ser que lo hace de tal forma como si eso hubiera sido una invención del peronismo. Y en verdad es una invención más de un intelectual opositor al peronismo que del propio peronismo. Ahora, también es cierto que el peronismo, algo de esto, como que parece estar complacido con esa imagen que tienen la oposición de referirse a él. Parecido a los grasitas, los cabecitas, los descamisados, que primero fueron acusaciones a las clases populares y que después las propias clases populares, muchas veces a través de la intervención de Perón o de Eva, hicieron propias. Hay algo lo dice esto David Viñas, el voceo. La sociedad argentina es una sociedad muy pacata, una sociedad solemne, una sociedad, si alguien iba al centro iba con camisa, corbata y sombrero, no se animaba a sacarse quizás el sombrero. Cuando a los peronistas se los llama descamisados, si uno ve la foto del 7 de octubre, no estaban descamisados, estaban todos con traje y corbata, no corbata, pero estaban todos, hacía mucho calor el 7 de octubre, pero muchos con saco. Sin embargo, rápidamente descamisados, ¿por qué? Porque realmente la sociedad argentina era absolutamente pacata. De repente, la marcha, ¿sí?, que se canta por primera vez el 17 de octubre de 1949, no antes, en ese entonces se canta, y lo que hace es vocear al general se lo trata de vos. Eso es una novedad para la cultura argentina, maravillosa. Hay un libro de Raúl Larra, que es un escritor comunista, que habla de un dirigente obrero, José Peter, gran dirigente obrero comunista, escrito por ese entonces, en donde se ficcionaliza y en un momento unos patoteros digamos, le pegan a este dirigente obrero comunista. Y este dirigente obrero comunista, con toda la honorabilidad propia de la cultura obrera clásica, lo que dice es, y del socialismo argentino, lo que dice es, péguenme sin problema, pero no me traten de vos. Hay un libro de Alperín Donqui es un historiador importantísimo, antiperonista, gorila, liberal, pero muy importante. Él dice así en un libro del año 94, dice así: el peronismo fue una revolución, solamente no lo entiende así aquellos que tienen, ¿no?, como un libro demasiado cuadrado para entender lo que es una revolución. Y dice así: bastaba subirse a un tranvía para darse cuenta que era una revolución. No dice más nada que pasaba en ese tranvía, pero evidentemente lo que pasaba en ese tranvía tenía que ver con esto. Había algo ya del sistema de lugares, en la movilización, en la circulación de la ciudad, que había cambiado. Y había cambiado porque efectivamente el peronismo había producido otra cosa nueva. Había autorizado a algunos que no tenían ningún tipo de autoridad desde ese entonces para circular por la ciudad de Buenos Aires, por poner este ejemplo, de una manera y no de otra. Ahí una de las cosas que pensábamos era, necesitamos estudiar el peronismo, así como el radicalismo, así como los distintos momentos de la historia argentina, porque cada uno puede pensar lo que quiera, cada uno podrá después tomar su posición, su visión, sus adhesiones a esto, a lo otro o a lo que quiera, pero no se puede disentir o adherir sin comprender. Yo creo que ahí funcionó en su momento y yo creo que de alguna forma ha dejado de funcionar, aunque cada tanto se ve el resplandor de esa, yo no diría pensamiento, porque más bien fue el antipensamiento, la intención de decir que en el peronismo nunca hubo racionalidad, que el peronismo fue la irracionalidad. De alguna manera, el decreto 4161, ¿no?, el que prohíbe la mención incluso de la palabra Perón, de la palabra dependencia, aquel que quiere decir, bueno, nos sacamos de encima todo lo que tiene que ver con la memoria del peronismo, decreto producido inmediatamente luego del golpe de Estado de la Revolución Libertadora, creía que el peronismo era un fenómeno tan sencillo que rápidamente iba a ser, o sea, era tan irracional que rápidamente podía ser borrado del mapa. Efectivamente, eso fue un error. Yo diría, las consecuencias de ese error de las clases dominantes argentinas y de buena parte de la opinión pública argentina que apoyó a esa revolución libertadora, y son consecuencias larguísimas. Uno probablemente pueda, sin correr demasiado riesgo, decir que mucho de la tragedia argentina del año 76 tiene que ver con ese error. No volver a cometer los mismos errores, poder pensar nuestra historia desde múltiples puntos de vista para construir cada uno su propia posición. Pero esas son condiciones claves para una sociedad más justa, para una sociedad más democrática, más igualitaria. Menos mitomanías, menos mitolandia. Un gran aplauso para Javier Primo.
Sos latina, europea, solidaria, individualista, tan racista, tan originaria, una vez reaccionaria, una vez progresista, algún éxito predestinada, más bien despistada, salida de pista, del granero del mundo al fracaso rotundo en un margen de pocos segundos, Argentina integrada, aislada del mundo, visionaria, bien corta de vista, la europea más real, la latina más fina, Argentina, Argentina. En la ópera de las naciones, precursora de grandes inventos o de grandes falsificaciones. Argentina no camina, Argentina recreo constante, pues siempre adelante, construida en los hombros de los inmigrantes.